Sí, en realidad esto es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo y es algo, en realidad una movida a nivel de toda la provincia, porque las sociedades científicas, las sociedades médicas de toda la provincia y los círculos médicos, eh, hemos visto algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que las prepagas, por ejemplo, se les ha prohibido el aumento a sus afiliados de reactualización de valores. Por otro lado, tenemos una devaluación del peso, tenemos por otro lado una inflación en el año suma 3 cifras, y eso hace que los valores que ya venían mal y con retrasos, que en esta época lo que antes no era retraso, hoy empieza a ser un retraso. Antes la normalidad es que la obra social pagara entre 60 y 90 días, pero a partir de que uno hacía la prestación, que estaba considerado, a ver, no normal, pero dentro de lo normal, con inflación eso se va quitando. Entonces, más una devaluación, y aparte de eso le sumamos que ahora hay que pagar un bono a los empleados en los consultorios se tienen secretarias, en las clínicas tienen muchos empleados. Esto produce un deterioro total y absoluto y que no se ajusta a la realidad, porque, a ver, no lo veo mal que congelen el precio, pero no me puede la prepaga no pagarme a mí. Es un problema que tiene ellos con el Estado, y eso se lo trasladan a los médicos. Entonces eso ha generado un movimiento a nivel de la provincia en el cual los médicos van a ajustar la consulta, obviamente con la libertad de que hagan ellos lo que vean más conveniente de acuerdo a los años de experiencia que tienen, si son docentes universitarios, si son gente que tiene una formación importante, y bueno, ellos cada uno va a cobrar lo que crea conveniente. Pero lo que sí sabemos es que a partir de mañana la consulta particular mínima va a ser de 6.000 pesos. Particular, ¿no? Para particulares, exactamente. Y muy probable que el médico vaya a cobrar un adicional por las consultas a las obras sociales y a las prepagas, algo que, o sea, en algunos casos se venía haciendo, pero bueno, se lo va a ajustar a los valores que hoy tenemos, o que tengan el médico para cada obra social, que el médico quiera. Ujú. Sergio, y a ver, el tema del paciente que tiene obra social, obviamente pagaría un poco menos de 6.000 pesos, pero no sería raro que le incrementen el coseguro en comparación a lo que venía pagando, ¿no? En algunos casos no va a incrementarse mucho de lo que ya venía pagando, pero en otros casos sí, Mm, porque hay desfasajes muy grandes. mm, Entonces, en Mendoza la conducta es distinta, porque ellos no tienen convenio con las obras sociales y absolutamente nada. Directamente lo van a considerar al paciente como particular. Pero bueno, eso no cada lugar tiene una realidad distinta. Nuestra realidad es esta. Nuestra realidad es que por un lado nos dicen la cantidad que tenemos que ganar y por otro nos imponen lo que tenemos que pagar. Entonces eso es lo que se hace difícil. Si yo le impongo a alguien que tiene que pagar algo y por otro lado me restringen lo que yo tengo que cobrar, ¿cómo lo manejar? Es imposible de manejar. Sí, Entonces esto es algo que tiene que ver con las políticas de salud, que son bastante ineficientes, y son políticas de salud que en algún momento habrá que considerarlo como una política de Estado, que lo tendrán que hacer los partidos políticos de una vez por todas y ir hacia un camino, y es todo el mismo camino, cada uno que use que mejor lo lleve a ese lugar, y después nosotros podremos decidir qué es lo mejor, pero tenemos que ir todos en un mismo camino y no vamos en el mismo camino, porque si yo te voy a imponer lo que vos tenés que cobrar y por otro lado te voy a decir lo que tenés que pagar vos, no va. No es una ecuación buena. Yo, por ejemplo, nosotros en el Círculo Médico manejamos 90 obras sociales.
las 90 obras sociales con paritarias distintas, con cosas distintas. Entonces no es lo mismo la paritaria de camioneros, que no lo tenemos en el círculo, pero no es lo mismo la paritaria de camioneros o de sanidad, que son valores altísimos, que la paritaria de, por ejemplo, de los vitivinícolas, de OSPAP. O sea, no son las mismas paritarias. Entonces, el recurso que tiene una obra social tampoco es lo que alcanza. Pero en realidad ese no es un problema nuestro, ellos son agentes financiadores de esto. Tampoco ellos tienen la culpa, tampoco tiene la prepaga la culpa que el Estado le establezca lo que tiene que pagar o lo que no puede aumentar. Entonces, si uno se para del lado del afiliado, dice, está bien, que no me cobren. Pero si vos te paras del otro lado, que es el lugar nuestro, y bueno, si tenemos una devaluación, tenemos inflación, tenemos todo lo que tenemos, no queda ninguna opción que no recurrir a una medida de este tipo. Bien. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Sergio Fornari, presidente del Círculo Médico San Rafael, para que quede claro para los oyentes, doctor, a partir de este 1 de septiembre del año en curso, los pacientes particulares deberán pagar con aumento su consulta, y aquellos pacientes que tengan obra social... Algunos médicos por ahí tenían una consulta de ese valor y lo van a querer llevar más alto. Lo que nosotros estamos estableciendo es un piso, o sea, ni siquiera lo establece el círculo médico. El círculo médico no puede salir a decirle al médico o ponerle, porque si no vamos a hacer lo mismo que hace el Estado, que tengo que imponer cuánto tiene que cobrar. Nosotros le damos... Estos son sugerencias que las hablan entre los médicos de las distintas especialidades. Sí. Y cada especialidad tiene por ahí una manera distinta de razonarlo. Así Exacto. que nosotros decimos, por lo que estamos escuchando en todos lados, que la consulta mínima va a ser de 6.000 pesos. Perfecto. En lo particular. Y Sí. con respecto a las obras sociales, no va a quedar otra opción de copago seguramente, porque es lo que uno está escuchando en los pasillos de los hospitales, en los pasillos de las clínicas, al afiliado, porque no hay posibilidad de seguir atendiendo de esta manera. Bien, perfecto. Todo esto a partir del 1 de septiembre del presente año. Exacto, mañana, a partir de mañana. Bien. Exactamente. O sea, ya la mayoría de los pacientes con y sin obra social están conociendo este aumento, y depende del profesional. Obviamente que sí, pero esto es lo que, bueno, ha estado circulando por todos los medios de comunicación y ha estado, de estar en todas las redes, hay información de lo que está pasando. Y esto es una movida que parte de Mendoza, de la sociedad científica, y bueno, nosotros no somos ajenos a esto que está pasando en Mendoza. Y por ahí ellos están en una situación todavía peor que la nuestra, pero bueno, nosotros adherimos, como Círculo Médico, adherimos a las medidas que se tomen, porque creemos que es una realidad lo que está pasando y no podemos hacer oídos sordos a esto, porque esto pasa en la realidad. Y ni te digo lo que pasa a nivel de las clínicas, donde las clínicas se hace mucho más difícil, porque un médico le puede decir a un paciente en un consultorio lo va a cobrar, el paciente va a ir o no va a ir al consultorio. Pero cuando vos tenés un paciente internado y no podés hacer alguna cosa de esta por el estilo, vamos a tener un problema serio, porque faltan profesionales, no hay recursos humanos. Los pacientes terminan en el hospital público paga guardias que nosotros en la parte privada no lo podemos pagar, porque el mismo Estado es el que nos dice cuánto tenemos que ganar, porque si le restringe las obras, y no solamente que le dice a la prepaga que no puede aumentar, sino que también le dicen cuando aumenta la cantidad que le tienen que dar al prestador. Entonces, ese tipo de regulaciones realmente nos hace daño, y mucho daño, y esto va a producir un deterioro en las instituciones sanatoriales también muy importante, que son los que más lo van a sufrir, más que los médicos, porque los médicos van a recurrir a este tipo de medidas, y las clínicas a veces no lo pueden hacer de la misma manera. ¿Con quién hablamos? Con Sergio Fornari, él es el presidente del Círculo Médico San Rafael. Sergio, esta medida, en el caso del PAMI y de OSEP, ¿aplica también? OSEP aplica, y seguramente que PAMI, lo que pasa es que PAMI tiene un sistema de prestación distinto, ahí no sé qué es
no he tenido comunicación con la gente de PAMI porque nuestra institución no maneja PAMI, entonces no sé cómo lo van a manejar. Pero seguramente que el tema del paciente en particular va a ser de esa manera. No sé cómo va a ser PAMI, si le han compuesto los valores o no los han compuesto. Y sobre todo los tiempos de pago. Nosotros hemos estado cobrando mayo de OSEP. Estamos en agosto, en septiembre, mañana es septiembre. Entonces, en este tipo de país inflacionario, como estamos, es inviable. Y digo, en base a lo que dice, porque esto de que cobren a 3 meses o a 4 meses, lamentablemente no es nuevo, ¿no? Es de vieja... No, por eso te digo, pero a ver, no sé, esto es un reclamo que venimos haciendo de años. Sí. De años y años, jamás pagan un interés cuando pagan retrasados, jamás. Yo no lo he recibido de OSEP nunca que me digan te voy a pagar los intereses en estos 3 meses. Cuando yo saco un crédito en un banco, no lo pago en tiempo y forma, me cobran intereses. Cuando voy a cualquier lado, quizás que debo un tiempo más del acordado, estamos en la misma manera. Entonces, y no es lo mismo acordar algo sin inflación que con inflación. O sea, es totalmente distinto, porque uno puede hacer una cadena de pago y esto surge bien, pero acá cuando los aumentos que me hacen, que hoy parecen mucho, yo los voy a venir a cobrar recién en diciembre. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo es? En diciembre no, en enero. Entonces, a mí hoy me da un aumento, creo que ayer dieron un aumento y ese aumento lo voy a cobrar en enero. Que alguien me cuente qué va a pasar en enero, porque yo no sé lo que va a pasar. Bien. En este sentido, ¿están abiertos al diálogo? Digo, si les proponen algo... Por supuesto, pero es que no tienen... A ver, el tema es que tampoco acá los culpables tampoco son la obra social ni la prepaga, es lo que nos están imponiendo. Yo no veo a ninguno de nuestros gobernantes, sobre todo los candidatos a la gobernación, salir a hablar de cuál es la problemática de la medicina privada. La medicina privada existe en todo el mundo, y bueno, y por ejemplo en San Rafael es el 40%, o sea, el 60% irá a la parte pública, pero un 40% se atiende en la parte privada. Entonces vamos a producir un deterioro que va a ser muy difícil de remontar. Ya estamos viendo que faltan pediatras, faltan terapistas, faltan médicos de guardia, y eso es grave, pero es grave porque eso sí produce un deterioro a la población. Y acá no estamos hablando de plata, estamos hablando de recursos humanos. Falta. ¿Por qué falta? Y bueno, porque no hay manera de que uno pueda pagar ni siquiera lo que paga el Estado en la parte pública. Porque si por un lado, le pagan bien en la parte pública y a nosotros, a las obras sociales, no le permiten los aumentos porque no dan las cosas, ¿cómo lo manejar? Esto yo creo que los gobernantes nuestros, sobre todo los que están en elecciones, tendrían que ver qué van a hacer con la medicina privada o a dónde apuntan. Tenemos que trabajar en conjunto, siempre se dijo y no se hace nunca. Se le da todo el auge, que yo no veo mal, se le da el auge que se le tenga que dar a la medicina pública, pero también tenemos que apoyar a la medicina privada porque tenemos un 40% de la población que utiliza la medicina privada. Doctor, usted ha hecho en la charla referencia en varias oportunidades a la falta de profesionales de la salud, a la renuncia de muchos de ellos porque no se ven beneficiados con lo que está pasando actualmente en el país, en la provincia, económicamente. Bueno, ¿cómo está actualmente esa situación en San Rafael? ¿Qué número maneja usted de profesionales que han renunciado? A ver, nosotros tenemos permanentemente renuncia, pues es totalmente... ¿Qué pasa? A ver, quiero que me entiendan. El Estado, ante la falta de profesionales, por ejemplo, de pediatras, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es agarrar y aumentar los sueldos en la parte privada, pública. Al aumentar los sueldos, son tan altos los sueldos que en la parte privada no tiene cómo pagarlo, porque son tan elevados que no condicen con lo que uno recibe a través de las obras sociales, porque las instituciones que tienen pediatras, neonatólogos o pediatras generales
se le hace casi imposible si no recibir de los financiadores nuestros, que son las obras sociales, pagar lo que el Estado paga. Así que convengamos también que, bueno, esto por ahí es como un péndulo. Hay momentos que el Estado paga bien y otros momentos que no paga tan bien. Ahora los sueldos comparados con lo que son en otros momentos son buenos sueldos en el hospital público. Pero ¿qué pasa? Eso también me produce un deterioro en lo privado, porque por otro lado tengo regulado lo que me va a entrar. Si me lo regulan, no puedo pedirle, yo no puedo decir ahora social pagame, porque te dicen, no me pago, porque el Estado no me deja que te pague. Esa es la dificultad. Entonces eso genera que los médicos se vayan. Entonces a otras provincias, el número justo de cuántos médicos se fueron o no se fueron, no lo tengo. Pero sí sé que de la parte que van al hospital porque les conviene más. A ver, si a mí me pasara lo mismo, haría lo mismo, no estoy criticando esa situación. Lo que estoy diciendo es que no estamos trabajando en conjunto lo privado con lo público. Entonces hay un desfase que es difícil de llevar. Se entiende la explicación. Sergio, le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, no, lo que necesiten a su disposición. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Sergio Fornari, presidente del Círculo Médico San Rafael, en el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.